Entonces, esto es un grupo de compuestos químicos. Cuando hablamos de compuestos fenólicos, taninos es otro de los compuestos fenólicos, o sea, que tienen anillos aromáticos. ¿Ya? Entonces, ahí son compuestos fenólicos, como había dicho, o los que tienen anillo aromático, y todos los que tienen anillo aromático generalmente se forman a través de la ruta biosintética de ácido chiquímico. Bueno, estas son estructuras grandes, ¿ya? Cuyo peso atómico o peso molecular, entonces varían entre 500 y 3000 gramos por mol, ¿no? Son moléculas grandes, ¿ya? Bueno, estos compuestos químicos, bueno, siempre se ha venido utilizando desde la antigüedad. No, su uso no es reciente, ¿ya? Siempre se ha venido utilizando. Y estos taninos generalmente se vienen utilizando por dos cosas, ¿ya? Y esas cosas generalmente, esto es en la industria curtiembre, la fábrica del cuero, ¿no? En eso se utiliza, para curtir el cuero, como dicen. Porque no se olviden, el cuero es el cuero de la vaca. Y generalmente cuando el cuero de la vaca se lo deja así, se pudre. Hay un proceso de putrefacción. Pero si nosotros hacemos un tratamiento con taninos, entonces es el cuero que nosotros conocemos, que se llega a ese proceso de putrefacción, ¿no? Es como una especie de un plastificado. ¿Ya? Eso vamos a ver por qué se forma eso, ¿ya? Y también se utiliza por su actividad astringente. Bueno, la astringencia más o menos, ya lo vimos la definición. Astringencia es algo que nosotros lo llevamos a la boca, sentimos una sensación de que la lengua se seca. Eso es la astringencia, ¿ya? Pierde la fluidez, ¿ya? Entonces, por esas propiedades astringentes, en realidad se utiliza por dos cosas, ¿ya? Vía externa se puede utilizar como dicen, cicatrizante de heridas, quemaduras y úlceras. Y si ustedes se dan cuenta, esa actividad relacionada está con la fábrica del cuero, ¿no? Está relacionada con la fábrica del cuero. El cuero, generalmente, como dije, es el cuero de la vaca tratado con taninos. Entonces, ¿qué significa? Que esos taninos hacen que no se pudra o como especie de una plastificación. Entonces, la misma idea, la misma mecanismo se utiliza para las heridas, ¿ya? Para las quemaduras, algunas que pueden tener superficial, es la misma, ¿ya? También se puede utilizar vía interna. En este caso, vía interna, bueno, se utiliza como antidiarreico. Entonces, desde la antigüedad, por esas propiedades, ya se viene utilizando. A pesar de eso, sin saber por qué, pero se utiliza. Cómo hace que sirva para fabricar el cuero, todas cuestiones. No se sabía, pero ahora ya se sabe cómo funciona. ¿Ya? ¿Dónde generalmente yo puedo encontrar los taninos? Bueno, en la mayoría de los casos siempre está en la corteza de los árboles, ¿ya? En la corteza. En realidad cumple una función protectora a la planta, ¿ya? Una función protectora porque saben bien cualquier órgano animal o ya sea superior y microorganismos siempre buscan un lugar húmedo. Y un lugar húmedo podía estar las plantas mismas. Y principalmente nosotros, así, puede ser que en las plantas, así en las cortezas, en realidad nunca quizás no lo hemos probado, ¿no? Digan que sé si tiene también otra bien. Pero sí nosotros vemos en los frutos verdes. Entonces los frutos verdes en algunos casos, cuando uno lleva en la boca, siente esa astringencia. Y de hecho, la granada que nosotros conocemos tiene esa propiedad.
Entonces, a veces cuando la semilla lleva a la boca, entonces no es lo mismo la fluidez, ¿no? Entonces, es como si se secara. ¿Ya? Entonces, pero eso significa que de alguna manera los taninos garantizan que el fruto llegue a su estado de madurez. Ya cuando llega a su estado de madurez, entonces se supone que el fruto se cae, bueno, queda ahí las semillas y las semillas otra vez se vuelve a hacer crecer, reproducirse. O sea, garantiza el ciclo de la vida. ¿Ya? Bueno, los taninos, aparte de tener propiedades cicatrizantes, ¿ya? También tiene otras propiedades. Puede ser bactericida, fungicida y otras actividades más que lo vamos a mencionar más adelante. Clasificación de los taninos. Bueno, esto es un poco la química, ¿no?, de los taninos. Bueno, en realidad se clasifican en dos grupos. Taninos hidrolizables, ya su nombre dice que se puede hidrolizar, o sea, se puede romper sus enlaces hidrolizables, y taninos condensados. Los taninos hidrolizados son más inestables, lo que estamos diciendo, que se pueden hidrolizar, mientras que los taninos condensados son más estables. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de los taninos hidrolizables tenemos a la vez, dentro de eso tenemos dos grupos. Los taninos gálicos, o lo llaman también galotaninos. ¿Y de qué están constituidos estos taninos gálico-taninos? Ahí dice, está constituido por una beta de glucosa. Se está formado de un azúcar rodeado de 5 a 10 moléculas de ácido gálico. ¿Ya? Entonces, si usted se fija, entonces ya sabemos la estructura de beta de glucosa. Quizás en algún momento hemos visto el ácido gálico. Cuando vimos fenoles simples, hemos visto la estructura del ácido gálico. Bien. Bueno, ese es el azúcar. Bueno, el ácido gálico, como su nombre dice, es ácido benzoico, que tiene 3 sustituyentes como oxidrilo, y se llama generalmente ácido gálico. Este ácido gálico, para unirse, en realidad este ácido gálico se une a los oxidrilos, ¿ya? A los oxidrilos se une. Aquí, si ustedes se fijan, entonces a la entrada nomás hay 5 ácidos gálicos que se pueden unirse. Y estos ácidos gálicos generalmente se unen a través del ácido, grupo funcional ácido, como galitato. Bueno, si lleva el hidrógeno, lo llamamos ácido gálico. Y cuando pierde el hidrógeno, entonces generalmente se da con galitato. Pero esa estructura no lo vamos a escribir, ¿ya? Sino vamos a tratar de utilizar una simbología que vamos a llamar solamente con la letra G, que significa galitato, que proviene del ácido gálico. Entonces, esa es más o menos la estructura completa. No estoy haciendo todo, pero si ustedes se fijan, toda esa parte del azúcar. Bueno, toda esa parte con sus oxidrilos, toda esa parte es el azúcar. ¿No? Bueno, ahí también. Hasta ahí. Más o menos es el azúcar. Entonces hemos dicho, a cada oxígeno formando un enlace éster se une un ácido gálico. Entonces habíamos dicho que el azúcar tiene 5 oxidrilos. A la entrada entonces estaría rodeado de 5 moléculas de ácido gálico. Pero no se olviden que
un ácido gálico también tiene oxidrilos. Entonces, a ese uno de los oxidrilos a otro ácido gálico se une, o sea, se forma una cadena. Entonces, a cada oxidrilo podemos indicar que puede entrar hasta 2 ácidos gálicos, haciendo un total de 10. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poco las estructuras, ¿no? Si usted se fija, el azúcar tiene varios oxidrilos. Bueno, el ácido gálico tiene varios oxígenos. Bueno, todos tienen hartos oxígenos. Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? Que estos son compuestos polares, por lo tanto, son solubles en solventes polares, por ejemplo, en el agua. Entonces, por eso a simple vista, viendo la cantidad de oxígenos que puede tener, yo puedo saber en qué es soluble. ¿Ya? Más adelante, por si acaso, eso vamos a repetir, ¿no? Solamente en este caso yo quería mostrar que la estructura de los taninos, entonces la estructura tiene alta cantidad de oxígeno. Y por supuesto es una molécula grande, por eso habíamos mencionado que el peso molecular varía entre 500 y 1000 gramos por mol. Ya tenemos los taninos gálicos. Bueno, quizás antes de ver eso, también si ustedes se fijan, tiene varios enlaces, ¿no? Estos son los enlaces. Entonces, en cada oxidrilo hay enlaces. Entonces, estos enlaces fácilmente se pueden romper. Por eso se llaman hidrolizados. ¿Ya? Con otras palabras, son inestables. ¿Ya? Facilito se rompen, de manera que voy a tener ácidos gálicos por un lado y por otro lado voy a tener la glucosa. ¿Ya? Entonces, más o menos en la estructura ya les he mostrado que, por supuesto, más adelante vamos a volver a repetir. Entonces, cuando yo explique las propiedades, entonces yo digo que son inestables, ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Ya tenemos los taninos elágicos. Bueno, la estructura es parecida, no es cosa del otro mundo. Igual está constituido de una molécula beta de glucosa, igual está al centro, beta de glucosa. En este caso, rodeado de 2 a 3 moléculas de ácido elágico. El otro era ácido gálico. Entonces, y en este caso está rodeado de ácido elágico. ¿Ya? Pero, ¿qué es el ácido elágico? Tampoco es cosa del otro mundo. El ácido elágico no es otra cosa que la unión de 2 ácidos gálicos. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, eso es un ácido gálico. ¿Ves? Y el otro también es otro ácido gálico, con la diferencia que está patas arriba. ¿Ya? Ese es un ácido. Entonces, como estoy diciendo, es la unión, entonces en algún momento existe un enlace entre los 2 ácidos gálicos. Entonces, eso es el ácido gálico. Entonces, en otras palabras, está unido a través de 2 carbonos, ¿no? En este caso está unido a él. Ese es el enlace. ¿Ya? A eso lo llamamos ácido elágico. El ácido elágico, por lo tanto, no es otra cosa que 2 moléculas unidas de ácido gálico. Ya, entonces, igual estos tienen grupos funcionales ácidos en ambas cosas. Entonces, igual, en el caso del azúcar que está al medio, igual forma enlaces Ya, es lo mismo. Igual si hay enlaces éster, igual, por lo tanto, también esos enlaces son suficientemente débiles que fácilmente se puede romper. Entonces, por eso se llaman a esos 2 grupos de taninos, se conocen como taninos hidrolizados. Tenemos los taninos condensados. Hemos dicho que se dividen en 2 grupos, hidrolizados y condensados. Bueno, en este caso, los taninos condensados
Es un polímero, si quieren llamarlo así, es un polímero de una estructura conocido, aquí si ustedes se fijan, el compuesto químico se llama flavantresol. Entonces, es un polímero de esta estructura. ¿Ya? Entonces, el ácido, el flavantresol, eso es la estructura. En realidad, si eso está, si vemos así desde el punto de vista más simple, este es un anillo aromático. Este es otro anillo aromático. Entre los dos anillos aromáticos está a través de 3 carbonos. Este carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Puede ser que este anillo en algunos casos no puede estar, existe este anillo porque tan fácilmente se puede romper. Pero la estructura en realidad compleja es que el flavantresol es lo uno de 2 anillos aromáticos unidos a través de 3 carbonos. Ya, eso es flavantresol. Entonces, como hemos dicho, que los taninos condensados es un polímero de esto. Eso significa varias moléculas de ese compuesto químico se juntan. ¿Ya? Se unen y eso es el tanino condensado. Ese es más o menos, eso es la estructura. ¿Ya? Entonces, generalmente se dice, en este caso, la unión entre los dos es entre el carbono 8 y 4. Todos tienen eso, 8 y 4, entre uno y el otro. Ya, pero no vamos a entrar a ese detalle. ¿Ya? No creo que le pregunte ese en el examen. Pero esa es la estructura. Porque solamente aquí estoy poniendo solamente 4 moléculas. Sin embargo, son cadenas más largas. Por eso el peso molecular llega hasta 3000. Propiedades físicas y químicas. Entonces aquí vamos un poquito de lo que ya más antes hablamos. De algunas propiedades físicas y químicas voy a volver a retomar, ¿no? Y para puntualizar. Y a los taninos son solubles en solventes polares. Eso ya hemos explicado, ¿no? Porque tienen muchos, en su estructura hay alta cantidad de oxígeno. Entonces, como se puede considerar que son compuestos polares, por lo tanto también son solubles en solventes polares, como el caso del agua. ¿Ya? Entonces, perfectamente yo los taninos puedo extraer con agua. Son compuestos, son sustancias, dice, sólidas, amorfas. Es decir, que no forman sustancias cristalinas. En otras palabras, cuando uno extrae los taninos, purifica, entonces no forma cristales, como el caso de azúcar, la sal. Generalmente estos son cristales. En este caso forman soluciones así amorfas. No sé, amorfa se refiere que no tiene una estructura química, como el caso, no sé, por decir, como cascarillas, o pequeñas cascarillas de la... ¿Ya? Los taninos hidrolizables, que eso es lo que estamos viendo a recalcar, cuando se extrae por cocimiento, realmente hemos dicho, yo puedo extraer con agua. Y no necesariamente tengo que hacer por infusión, sino puedo, generalmente se hace hervir. Por ejemplo, una corteza de una planta, yo puedo hacerlo hervir y yo puedo extraer agua. Generalmente se los compone en ácido gálico o ácido elágico y beta de glucosa. Eso es lo que habíamos dicho. Fácilmente son hidrolizados, que esos enlaces éster fácilmente se pueden romper. Mientras que los taninos condensados, bueno, hemos dicho que el enlace es entre carbono 8 y 4. Hemos dicho que en realidad el enlace es entre un carbono y otro carbono, que esos enlaces son más estables. ¿Ya?
Son más estables los taninos que los taninos hidrolizados. Bueno, los taninos hidrolizables son menos estables que los taninos. Bueno, estamos repitiendo. ¿Ya? Esos son más o menos algunas propiedades físicas, pero en este caso vamos a ver algunas propiedades químicas que tiene, con quién reacciona. ¿Ya? Entonces, quizás estas propiedades, dos propiedades que van a mencionar, esas son sus principales propiedades químicas que tienen los taninos, que en realidad eso es lo que da la actividad a los taninos. Esas dos propiedades químicas da la propiedad o hace que ese tanino tenga actividad. Si no tuviera estas dos propiedades, no tendría actividad. Pero ¿cuál es esa propiedad química? Tiene la facilidad de reaccionar, dice, con compuestos nitrogenados orgánicos. Orgánicos, no inorgánicos. Si yo hablo de inorgánicos, podría estar hablando, si hablo de compuestos nitrogenados, no estoy hablando de amoníaco, no estoy hablando de ácido nítrico, ni nitritos, ni nitratos, nada. Estoy hablando de compuestos nitrogenados, que pueden ser aminoácidos, que pueden ser proteínas, que pueden ser alcaloides. Esos son compuestos nitrogenados orgánicos. ¿Y qué es lo que pasa con esos compuestos orgánicos? Forman precipitados insolubles en agua. ¿Ya? Entonces forman precipitados, forman sólidos si quieren. A eso lo llamamos precipitado. Si yo tengo dos soluciones líquidas y lo mezclo y aparece sólido, a eso lo llamo precipitado. Eso seguramente han visto ya en química analítica, harto se habla de precipitado. Entonces tanino más, que en este caso puede ser un aminoácido, o puede ser una proteína, o puede ser un alcaloide. Cuando reacciona con los taninos, entonces forma precipitado. Y eso es lo que da la astringencia. Eso es lo que hace que nosotros, cuando llevamos a la boca una fruta verde, entonces que sentimos algo así como si se secara, entonces esos taninos, en el momento que entran en contacto con las proteínas de la lengua, entonces forma un precipitado, o sea, forma un sólido. Por eso es lo que nosotros sentimos como si se hubiera secado. ¿Ya? Ahí se basa su astringencia. ¿Ya? En esa reacción. Bueno, también los taninos tienen también propiedad de reaccionar fácilmente con los metales pesados. ¿Ya? En este caso de los metales pesados que estoy hablando, en plomo, hierro, magnesio, otros elementos, pesado significa que tiene peso molecular grande, peso atómico grande, y forma precipitados. ¿Ya? Entonces, sus propiedades biológicas se basan en eso, en esas dos propiedades químicas. Y por supuesto, si yo quisiera identificar los taninos, igual se basan en esas propiedades químicas. Entonces, es la clave, digamos, de estas reacciones químicas que tienen los taninos y su identificación también, porque para que dé su actividad. Por eso es lo que en este caso vamos a hablar con qué puedo identificar los taninos. Ya lo hemos dicho. Entonces los taninos puedo identificar con una solución de cloruro férrico. Saben bien que es un metal pesado. Entonces los taninos, cuando yo mezcle con una solución de cloruro férrico, va a formar un precipitado, un sólido. ¿Ya? Pero en este caso puede darme color, ese precipitado puede ser azul o puede ser verde. Entonces, si es azul, significa que son taninos hidrolizables. Mientras que si es verde, son taninos condensados. Entonces, este reactivo, de alguna manera, me permite diferenciar entre los dos tipos de taninos. ¿Ya? Bueno, solución de acetato de plomo. Entonces, sigo en la misma propiedad química, que los taninos reaccionan con los metales pesados. Sigo en la misma historia. Ya, por supuesto, en este tanino con
solución de acetato de plomo bajo un precipitado. ¿Ya? Pero en este caso, este reactivo ya no me permite diferenciar entre ambos, pero sirve para identificar. Después tenemos solución de gelatina también. Hemos dicho gelatina, que no es otra cosa que son proteínas. Entonces, en este caso, estoy aplicando la primera propiedad química, que los taninos, al combinarse con compuestos nitrogenados orgánicos, forman precipitado. Estoy utilizando la misma propiedad, ¿no? Hasta ahí tenemos entonces 4 reactivos o 4 formas de identificar. Y finalmente también puedo identificar con una solución de alcaloides. Los alcaloides generalmente son compuestos nitrogenados, como la cocaína, la morfina, la nicotina, la cafeína, todas cuestiones en su estructura tienen nitrógeno. También con eso puedo identificar. Y por supuesto, ya lo hemos dicho, entonces forman precipitado, ¿no? Entonces, esa es la forma como se puede identificar los taninos. ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. Parece que lo están entendiendo bien o están durmiendo ahí atrás. Propiedades farmacológicas, ahí aquí es donde entramos, ¿no? Aquí vamos a ver qué actividades tiene, pero no se, o sea, ya más o menos de antemano ya lo en qué se basan esas propiedades farmacológicas. O sea, se basan en las 2 reacciones químicas. ¿Ya? Entonces, esto tiene, a pesar de que ya lo hemos dicho al principio también, tiene actividad cicatrizante de heridas, quemadas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo hace que sea cicatrizante? A pesar de que ya lo hemos dicho también, de alguna manera ya lo hemos dicho. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo una herida, ya no se preocupen, la piel está constituida de proteínas, ¿no? Y si ahí lo he hecho una solución o un extracto de taninos, entonces, ¿qué va a pasar? Taninos más proteínas forman precipitado, ¿no? Forman precipitado. En el momento que forma precipitado, entonces, en ese lugar se seca, se forma como una costra, o como si estaría plastificado en ese sector de toda la herida. Forma precipitado. ¿Y qué pasa? Entonces, como es una costra, entonces saben bien que los microorganismos que están en el medio ambiente, todas cuestiones, siempre están buscando humedad donde para sobrevivir, ¿no? Entonces, lo primero que hacen los microorganismos es ir a esos lugares. Entonces, en este caso, si la herida está abierta, entonces ahí invaden de manera infección. Pero en este caso, si yo le echaron una solución de tanino, entonces formó una capa protectora que evita de alguna manera que en esos lugares haya contaminación con microorganismos. Y por supuesto, debajo de esa capa protectora hay una regeneración de las células. Que así funcionan los taninos para que sea cicatrizado. Eso yo puedo preguntar al examen. ¿Cuál es el mecanismo de los taninos para ser considerados cicatrizantes? Entonces, ahí está la explicación. La piel está constituida de proteínas y un extracto de taninos. Por lo tanto, existe una reacción de taninos con proteínas, formando un precipitado o formando una capa protectora que evite el desarrollo de microorganismos en ese lugar, de manera que debajo de esa capa protectora hay una regeneración de las células, facilitando su cicatrización. ¿Ya? Así es, funciona, ese es su mecanismo. Entonces es lo mismo, en varios lugares donde haya alguna úlcera, alguna herida, entonces puede funcionar así. De esa manera seca más rápido. También se podía considerar antidiarreicos, eso ya lo hemos dicho.
También hemos dicho, los taninos también pueden ser considerados antídotos cuando una persona se envenena con algunos metales, por ejemplo, con plomo o con mercurio. Ya generalmente en lugares donde hay manejo de estos metales, por ejemplo, mercurio, por ejemplo, harto se utiliza, digamos, en la extracción del oro. ¿Ya? Y sabemos también que, por ejemplo, el plomo también es uno de los metales que siempre está próximo a nosotros. Ya saben muy bien que el plomo también sale del proceso de combustión de los motores de de las movilidades. El problema es que no nos intoxicamos con eso porque se dispersa. Pero si uno se envenenara con esos metales, entonces los taninos vienen a ser un antídoto. ¿Ya? O también podría ser envenenado con algunos alcaloides, como por ejemplo cuando se utiliza altas dosis la cocaína, entonces se intoxican y ya saben muy bien que la cocaína es tóxica. Hasta cierta concentración, si bien que puede producir un estimulante del sistema nervioso, pero a una dosis un poquito más, entonces produce la intoxicación. Entonces, cuando hay una intoxicación con los metales o con los alcaloides, entonces puedo utilizar los taninos. ¿Ya? ¿Y cómo funciona? Lo mismo que las propiedades químicas. Entonces, si estoy envenenado con un metal, entonces, ¿qué va a pasar? Va a formar un precipitado. Y si estoy intoxicado con alcaloides, va a formar otro precipitado. En el momento que forma precipitado, entonces, el organismo ya no absorbe los metales o esos alcaloides, se neutraliza. Evita que el organismo absorba para seguir produciendo la intoxicación. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas las propiedades farmacológicas que tienen los taninos solamente se basa en esas dos propiedades químicas. También se podía considerar antinutrientes en algún momento. A veces a eso nosotros nos referimos la mala combinación en la alimentación. A veces uno come y come nomás cualquier cosa, lo mezcla y al final come. La cuestión es uno que esté lleno. Ahora otra cosa, si esa alimentación de alguna manera esté aprovechando, es útil o no es útil para nosotros, eso sí ya no lo sabemos. Entonces, si yo como un alimento suplementario que tiene harto contenido de proteínas, ¿ya? Y si yo como un alimento que tiene taninos, ¿qué va a pasar? Entonces, ese alimento que tiene harto contenido de proteínas y como un alimento que tiene otro alimento que tiene taninos, por lo tanto, va a formar otra vez precipitado. Y va a evitar que esos nutrientes sean absorbidos por nuestro organismo. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta que el organismo no está absorbiendo esas proteínas? Entonces, se hace un análisis de los heces fecales. Y cuando se hace un análisis de esos fecales, entonces, de alguna manera se detectan más cantidad de nitrógeno que está saliendo. ¿Qué significa? El organismo no está absorbiendo, está pasando. Ahora también, hace rato también ya lo habíamos mencionado, que los taninos tienen actividad antimicrobiana, antifúngica, por lo tanto pueden ser considerados también como antisépticos. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchas personas, hablando así, personas que casi la mayoría tenemos hongos en los pies, ¿no? Bueno, por diferentes motivos. Quizá porque utilizamos siempre todos los días zapatos cerrados, no lo sé. Siempre se tiene. Pero se puede hacer un tratamiento con un extracto de los taninos. Con un extracto. Entonces, por eso yo te digo, son antifúngicos. Ahora, ¿cómo funciona? Lo mismo. Que de alguna manera, igual los hongos o los microbios están constituidos de proteínas. Y si entra en contacto con los taninos, entonces forma un precipitado. Es como por decir,
a una mezcla de cemento, él póngalo a una persona ahí y se seca, queda quieto. Y al final se muere a la larga. Más o menos es lo mismo. ¿Ya? También se dice que los taninos pueden ser considerados para evitar caries dental. Bueno, caries dental también es originado por un microorganismo. Entonces el mecanismo es lo mismo que el anterior. ¿Ya? Usos industriales. ¿En qué se utiliza? A pesar de que ya lo hemos dicho. Bueno, los taninos se utilizan en la fabricación del cuero. Ya a la entrada ya lo hemos dicho. En realidad eso se viene utilizando desde hace años, ¿no? Y generalmente, ¿de qué plantas se extraían los taninos para esto? Generalmente se utilizaba de cuchi, quebracho, roble, castaño, ¿no? De esos árboles. Entonces se obtenía la cáscara y se hacía hervir, se hacía cocimiento. Y por supuesto ese extracto entonces pasaban por el cuero de la vaca. Y el cuero de la vaca, si usted se fija, entonces es lo mismo. Es el precipitado entre taninos y proteínas que tiene el cuero. Entonces forma como una capa que puede ser costra o como plastificado. Y por eso entonces el cuero ya no se pudre. ¿Ya? Entonces queda seco. ¿Ya? Por eso entonces es el mecanismo por que se utiliza. Ahora, las plantas que contienen los taninos, a pesar de que ya lo hemos dicho, no quebracho, que árboles más, que generalmente son los que producen más cantidad de taninos, principalmente en la corteza. ¿No? Bueno, nosotros, por ejemplo, hay una planta que es bien conocida y utilizamos la cosa, pero tiene harta cantidad de taninos. Es el curupau. ¿Conocen curupau? ¿Alguien? Sí, ingeniero. Ya. Por ejemplo, esa plantita, la leña del curupau se utiliza, ¿no? Para hacer pollos al despiedo. Amado. Ahí se, ahí se utiliza, pero la corteza sí tiene alto contenido de los taninos. Que a partir de eso, en realidad, algunos médicos naturistas preparan esos extractos de los taninos para el tratamiento de los hongos. Y entonces vamos a hablar en qué plantas y para qué sirven. Entonces, una de las plantas que contiene también alto contenido de taninos se llama Amamelis. Bueno, quizá en este caso las plantas no son tan familiares para nosotros. Bueno, eso es su nombre científico, Amamelis virginiana. ¿Qué parte se utiliza? La parte de las hojas. ¿Qué compuestos químicos tiene? Taninos condensados y taninos hidrolizables. Principalmente amamelitanina. ¿Ya? Generalmente los compuestos químicos, el nombre de los compuestos químicos extraídos de las plantas siempre está relacionado con el nombre de la planta. ¿Ya? Por ejemplo, la cocaína, porque produce coca. Cafeína, porque produce café. Teína, porque produce té. Siempre están con él. Actividad farmacológica. Bueno, estos funcionan como atrapadores de radicales, ¿no? Después tenemos otra plantita, conocido como ratania. Bueno, su nombre científico es Cramenia trianda. La parte que se utiliza son las raíces, tiene taninos condensados y es antiséptico bucal. ¿Ya? Eso es lo que habíamos mencionado hace rato, una de las propiedades que tienen los taninos. Ahí tenemos la tormentilla. Bueno, su nombre científico es medio raro. Su nombre científico, Potentilla erecta. De parte útil, las cortezas. Sus principios activos son taninos condensados y taninos hidrolizables.
Bueno, esto se utiliza para el tratamiento de infecciones de las mucosas bucales, como glossitis. Y el mecanismo, cómo funciona, ya lo hemos visto. ¿Y esto es todo? Esos son los taninos. ¿Alguna pregunta? Ahora, y yo ¿por qué le puse uva ahí? Cualquiera puede pensar que está relacionado con la uva. No, y nadie nos ha preguntado por qué. Hace rato habíamos mencionado de que en realidad los taninos principalmente se encuentran, hemos dicho, en frutos verdes, ¿no? O cuando no están maduras, ¿ya? Y entonces, bueno, el vino se hace a partir de la fruta de la uva. Y a veces nosotros, bueno, estos son los que toman vino, ¿no? Los que tienen un paladar sensible, ¿no? Que a veces uno habla, ¿no? Dice, mira, este vino es suavito. O algunos dicen, este vino es muy áspero. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Suavito o áspero. Entonces, generalmente, si yo lo llamo áspero, significa que más o menos da esa sensación de que se seca la boca. ¿Eso qué significa? Que tiene tal. Entre un vino que sea áspero y un suavito, es el contenido de los taninos. ¿Ya? Por eso ahí lo puse un ejemplo de vino que tenemos ahí. Bueno, vino, cuando lleguemos al tema de los flavonoides, ahí vamos a ver qué propiedades tiene también el vino. El vino también es bueno. ¿Ya? Tomar un vasito al día, después de las comidas. Y los médicos generalmente a veces uno recomienda, ¿no? Tomes un vasito de vino. Pero últimamente ya no recomiendan, ¿no? Porque si yo tengo una botella de vino abierta y un vasito no me he echado, mejor me la acabo. Esa es la exageración a veces, ¿no? Hace que cumpla la función que es beneficiosa para nuestro organismo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, entonces, una consulta. En el tema del curupau, yo he escuchado que, por ejemplo, sirve para curar el vitiligo. No sé si usted lo ha escuchado. ¿Cuál sería ahí el mecanismo? ¿En qué consiste esa enfermedad? Bueno, es determinada, pues, no por la falta de mielocitos, creo que es la que produce las pigmentaciones de la piel. ¿No? No sé si esto, o sea, ¿está relacionado con sus propiedades químicas eso? Sí, yo una vez escuché, no sé si usted lo debe conocer, pues, ¿no? Que viene a ser el médico naturista de San Ignacio, creo que se llama Francisco, ¿no? Don Francisco Mamata. Sí, sí, que lo utilizaba más que tiene, porque el curupau tiene pigmentos, pues, rojo igual, ¿no? Tiene Así que, pigmentos rojos también, igual. entonces lo hacía colocarse sobre la piel y también lo hacía ingerir cierta dosis. Y dice que de alguna u otra y manera, con eso desaparecía la pigmentación. sí, creo que sí. Bueno, eso fue lo que él comentó. Ahora, Sí. qué tan cierto sea, nunca pude comprobarlo. Claro, puede ser, o sea, puede ser que funcione, pero por otros componentes quizás de la planta, ¿no? Porque, o sea, así en los estudios que generalmente científicos que se muestran los taninos, no le he escuchado que se podía utilizar para despigmentación, ¿no? Ahora, puede ser que tiene otros componentes químicos la planta y eso es lo que puede tener efectos sobre la pigmentación, ¿no? A veces eso es justamente, digamos, yo les había comentado que hay que hacer trabajos de investigación. Y yo podía perfectamente utilizar este curupau, pero quizás ya no para probar la actividad cicatrizante, pues quizás podía probar, ¿no? Esa actividad que usted está haciendo. ¿Ya? Eso Sí, se puede hacer. Eso es un estudio que hay que hacer. Generalmente las referencias
que una planta tiene actividad para una cosa o para otra cosa, está en la medicina tradicional. En realidad, ellos sin saber experimentan, te van directamente a un paciente que viene, a ver, tómese este. A veces ellos escuchan que alguien ha utilizado esa planta para ese tipo de enfermedad. Pero ellos no verifican nada, pues cuestiones directamente. Entonces, como ya lo escuché por allá, entonces le daré y le daré. A veces funcionan. Funcionan, ¿no? Sí. Entonces ahí nosotros tenemos la referencia que sí ese tanino servía para eso. Para nosotros como profesionales de salud tenemos la obligación de verificar exacto. Y esos son trabajos de investigación. Gracias. Ahora ahí es el tanino. Otro tema vamos a avanzar que tampoco es largo. Ingeniero, disculpe. Sí. Buenas tardes. Los exámenes ya los reviso ya. Depende de qué grupo. Yo les he dicho que las notas aparecen en la plataforma a medida que voy revisando. Este es el grupo A y B, ¿no? Sí. Ya está revisado el grupo A. Por eso entran a la plataforma en la misma lugar donde han dado examen, ahí están las notas. Pues estás hablando, ¿no, Quique, no? Ya sé cuánto es su nota. Fernando también ya sabe su. Que te cuente, Fernando, no, que te cuente. Yo. Fernando, que te cuente cuánto tienes de nota. Tengo, en la plataforma me verifiqué igual. Gracias. No sé, pero está en la plataforma, en el lado de Fernando lo corrijo. Pero lo que me extrañaba es, en el momento, el otro le estuve comentando,